Muy buenos días, mis amados hermanos. Les amamos mucho. Espero en el Señor que se encuentren muy bien, pasando, sabiendo todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro país. En este momento quiero orar por la iglesia, quiero orar y dar gracias a Dios por todo lo que ha sucedido. También hay que dar gracias a Dios por todo. Eso es así, porque Él es bueno, sigue siendo bueno, seguirá siendo bueno porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a dar gloria a Dios en este momento, orando y dando las gracias a Él por todo esto. Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra que tú mereces, Señor. No somos nada, no merecemos nada de tus manos, Señor. Mas tú, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, nos lo has dado todo, Señor. Gracias. Gracias por ese maravilloso sacrificio. Aún nosotros siendo pecadores, Señor, viniste aquí y moriste por nosotros, librándonos de tu ira venidera, Señor. Gracias, Dios. Oramos en este momento para que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos. Amén y amén. Muy bien, Dios me le bendiga, iglesia. Entonces ustedes saben que hemos estado pasando por lo que es esta serie de confinados. Los hijos de Dios confinados, ¿qué hacen los hijos de Dios estando confinados? ¿Qué ellos deben de hacer? Hemos hablado de David, hemos hablado de Job, pero es importante nosotros también analizar y estudiar la vida más relevante en la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, por causa del Espíritu Santo, fue confinado en un desierto para ser tentado por Satanás. Es muy interesante, hermanos míos, porque vamos a ver entonces en este trayecto el confinamiento de nuestro Señor y qué cosas, ¿verdad? Qué cosas acompañaron a nuestro Señor en todo este proceso. Así que nosotros vamos a leer en Mateo capítulo 4, que es donde se encuentra, en uno de los lugares donde se encuentra este escenario, esta historia donde Jesús es tentado. Vamos a leer Mateo capítulo 4, el verso 1 en adelante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Wow, oigan esto, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Una de las cosas que yo puedo ver, hermanos míos, que acompaña
a nuestro Señor Jesucristo en todo este trayecto es el conocimiento de dónde proceden todas las cosas. En este caso, en nuestro primer punto que vamos a trabajar más, vamos a estudiar esta primera parte de lo que son estos versículos que hemos leído. La primera parte nos muestra el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tenía acerca de dónde procede todas las cosas. Y como ya sabemos, todas las cosas proceden de Dios. Esto fue una de las cosas que nosotros vimos en el versículos 2 y 3, donde dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Tuvo hambre. Y escucha muy bien, en ese momento se acerca el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¡Wow! Esto es impresionante, hermanos míos. Si eres hijo de Dios, yo no creo que Satanás, bien, necesariamente estaba poniendo o tratando de que Jesús dudara de quién era él. Eso es como cualquier persona que me trate de decir a mí: Edwin, tú no eres Edwin. Bien, tú no eres Edwin, tú eres otra persona. Obviamente me reiría porque yo sé quién soy, hermanos míos. Yo sé quién soy. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él era el Hijo de Dios. Todo esto viene incluso aún después de haber sido bautizado y que una voz del cielo dijera: este es mi Hijo amado, confirmando a todo el mundo, a todas las personas que estaban en ese lugar, que Él era el Hijo de Dios. Él era el cordero, aquel cordero inmolado que iba a ser sacrificado por la humanidad, el Salvador del mundo, como había dicho también Juan el Bautista. Pero en este punto, no creo que Satanás estaba buscando tratar de entrar dudas en cuanto a quién era realmente Dios. Yo creo que andaba buscando más bien: si tú eres Dios, debes y puedes hacer esto. Hazlo. Bien. Pero es interesante que para llegar a este punto, donde Satanás es tentado, es el Espíritu Santo de Dios quien lo lleva a él al desierto. Obviamente, como nosotros sabemos, Dios no tienta a nadie, pero Dios sí puede probar a cualquier persona. Prueba al justo. Bien, vimos la vida de Abraham, un hombre íntegro en su vida, que no había un hombre más íntegro sobre la tierra en esos días más que Job. Es interesante porque estudiamos esta vida de Job. No había un hombre más íntegro y aún así fue probado a tal punto de haberle quitado absolutamente todos sus bienes y haberle quitado su salud. Es algo interesante que el Espíritu Santo de Dios es quien guía a Dios, a Jesús, al desierto, con la finalidad de ser tentado por Satanás. Obviamente entendemos que Jesucristo es el postrer Adán. El primer Adán, al enfrentarse a la tentación de Jesús, a la tentación de la serpiente, bien, ha perdido. Perdió. Se corrompió. Eso es muy interesante, hermanos míos, porque ahora Jesús es tentado. Y la primera tentación que llega es que tratara de convertir esta piedra en pan para entonces pueda satisfacer o suplir esa necesidad que tenía en ese momento. Porque después de 40 días y 40 noches Jesús tuvo hambre. Pero escuchen muy bien, hermanos míos, porque es muy interesante todo esto.
En el capítulo 8 nos dice, versículo 29, nos dice algo interesante porque los demonios entienden quién es Jesús. Ellos conocían inmediatamente quién era Jesús. Estos demonios o estas personas que estaban endemoniadas allá, cuando Jesús se le acerca, ellos lo que comienzan a decirle era, de pronto ellos gritaron, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué tú quieres de nosotros, hijos de Dios? Has venido antes de tiempo para castigarnos. Y Jesús mismo sabía quién era Él, hermanos míos. Jesús sabía. Satanás no andaba buscando poner en duda quién era Jesús. Andaba buscando algo más en todo este proceso. Que cambiara, hermanos míos, estas piedras en pan. Ahora, a partir de tener hambre, que es una necesidad legítima en el cuerpo, Jesús responde algo muy interesante que es digno de reflexionar. Pero antes de eso me gustaría que nosotros tuviéramos nos hiciéramos ciertas preguntas reflexivas. Bien, vamos a hacer ciertas preguntas reflexivas. La primera de ellas es, ¿sabes quién tú eres? ¿Sabes quién eres tú? Tú puedes saber, hermano mío, con claridad si tú eres hijo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú puedes saber realmente el propósito por el cual tú estás confinado? ¿Cuáles son las piedras en tu vida? ¿Cuáles son las piedras que Satanás quiere que tú, hermano mío, cambies a pan? Hay algo muy importante, iglesia, que nosotros debemos de comprender en todo este tipo de situación. Porque si tú tienes la respuesta a todas estas preguntas, las respuestas correctas a estas preguntas, bien, entonces no te sentirás extraño o entenderás con toda claridad por qué Jesús responde de la siguiente manera. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, el verso 4, y él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue una de las razones, hermanos míos, para que ustedes tengan un contexto más amplio de lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Esta era una de las razones por las cuales Dios mismo había puesto a Israel a vagar por el desierto durante 40 años. La razón específica que acaba de decir Jesús aquí, para que podamos entender que la vida no solamente se vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Así que es muy importante que nosotros podamos comprender todo eso. Escuchen muy bien lo que Deuteronomios habla con respecto a esto. Deuteronomios capítulo 8, verso 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino de donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Escuchen muy bien, iglesia. Para humillarte. El Señor es quien ha traído al pueblo de Israel, al desierto por 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías,
Ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Iglesia, esto es sumamente importante entender. Dios fue que llevó al pueblo de Israel al desierto. Es el Espíritu de Dios que ha llevado a Jesús al desierto para ser probado, para ser tentado por Satanás. Pero era específicamente para entender y para hacernos entender a todos nosotros, aún hoy en día, que no solo de pan vivimos, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Jesús había entendido y tenía ese conocimiento dentro de sí, hermanos míos. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con estar confinados? Bueno, el conocimiento, hermanos míos, nos ayuda a comprender quiénes somos realmente. Si somos verdaderamente hijos de Dios, hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Somos libres ahora. A mí me encanta una frase que dice el himno a Francisco de Rosario Sánchez, que cita de la siguiente manera: tú que juraste morir de hambre antes que siervo comer un pan, y lo cumpliste cuando tu cuerpo muerto herido cayó en San Juan. Es interesante esto, hermanos míos. El himno acaba de decir que él había jurado morir de hambre antes que volver a ser un siervo y comer un pan. Recuerden que todo el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Aquí nosotros vemos una libertad. Él está hablando de la libertad, de nuestra independencia, etcétera, etcétera. Juan Pablo Duarte también escribió esta cita. Él dijo: el esclavo soporta su suerte, aunque oprobia su triste vivir. Pero el libre prefiere la muerte al oprobio de tal existir. Hermanos míos, ¿qué cosas podemos aplicar de todo esto? Si eres realmente un hijo de Dios, has sido libre del pecado. Y verdaderamente, hermanos míos, somos libres a través de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido libres del temor de la muerte. Ahora no tenemos temor a morir, porque ya hemos degustado la verdadera libertad que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. No importa. Ahora, algunas personas estarían dispuestas aún a morir de hambre antes de hacer algo ilegítimo o antes de volver a la esclavitud del pecado. Vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 15, donde dice, capítulo 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Así estábamos, hermanos míos.
Pero gracias al maravilloso sacrificio que hizo Jesús en la cruz, nosotros hemos sido libres de esa esclavitud, de muerte por vida. Era una esclavitud perpetua. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos sido liberados por la cruz de Él. Nos enseñó, hermanos míos, que todas nuestras debilidades Dios la conoce también. Jesús enseñó todo eso y que Él puede suplir todas estas cosas. Pero aún así, hermanos míos, debemos de estar confiados en Él. Nuestro Señor Jesucristo también habría de decir más adelante de esta tentación que Él tuvo en este capítulo 4, en el capítulo 6 de Mateo. Él dijo: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Hermanos, iglesia, el alimento es una necesidad legítima. Y esta necesidad legítima la ha creado Dios en nosotros. No suplas tal necesidad con algo ilegítimo. No suplas nada de estas necesidades que son legítimas y muy natas del ser humano con algo ilegítimo. Dios estableció cosas legítimas para poder suplir cada una de estas necesidades. Aunque nosotros sabemos que por el pecado estas cosas ahora se hacen y se han hecho más difíciles para suplir estas necesidades. Ahora tenemos que sudar para poder comer del pan de la tierra, ¿verdad? Del producto de la tierra. Se ha hecho cada vez más difícil. Aún así, hermanos míos, aquellos que han probado la libertad que es en Cristo Jesús prefieren la muerte antes que hacer algo ilícito. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado y tentado por Satanás. No dudes que el lugar donde tú te encuentras ahora mismo haya sido elegido por nuestro Dios. Ahora, ¿qué crees que Dios quiere de ti? ¿Cuáles son las piedras que Satanás o nuestro enemigo quiere que conviertas en piedra? ¿Qué cosas ilícitas quiere que hagas? ¿Cuáles son tus piedras? Puede ser alimento, tu familia, ropa. ¿Qué cosas que tú necesitas? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las piedras que quieres que tú transformes en pan? Así que en Mateo, escuchen bien, porque si tú sabes con mucha claridad y has degustado de esta maravillosa libertad que está en Cristo Jesús, entonces has comprendido y comprenderás a qué se refiere Jesús cuando dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo había dicho esto en el capítulo 1, el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. ¿Crees esto, iglesia? ¿Tú crees esto que me estás escuchando ahora? ¿Has degustado esta maravillosa libertad? Ahora no necesitas tener miedo a la muerte. No importa si pasemos hambre. El apóstol Pablo había dicho que es algo que se puede saber y que se puede aprender. Estar o vivir en pobreza o en abundancia,
aprender a tener hambre o a estar saciado. Se puede aprender a estar contento, alegre, porque es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Él. En el nombre de Cristo Jesús, oremos. Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra que tú mereces, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, rogamos por tu fortaleza, por tu dirección a través de tu Santo Espíritu, siempre a toda verdad. Ayuda, Señor, a Vida Nueva a poder ser una luz para este mundo, a poder comprender que este confinamiento, Señor, puede y es elegido por ti para que nosotros seamos probados también. Ayúdanos a poder comprender qué es lo que está en nuestro corazón, como tú, Señor, pusiste en el desierto durante 40 años a tu pueblo, al pueblo de Israel, para ver si realmente iban a guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a valorar este tiempo que estamos en cuarentena y darte todo lo que tú mereces: honra, gloria, honor y alabanza en cada una de las cosas que pensamos, hacemos, decimos e incluso no vayamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, si hay alguien que no ha degustado de esta libertad, guíales a través de tu Santo Espíritu al convencimiento de sus pecados, y que la tristeza, Señor, que es según tu palabra, pueda llevarlos por tu buena voluntad al arrepentimiento, para que puedan, Señor, estar saciados de un agua que nunca le dejará volver a tener sed. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga mucho, iglesia. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Dios me le bendiga, si Dios lo permite. Amén.